Bien, vamos a iniciar el día, la última clase. Les recuerdo, muchachos, si tienen dudas o alguna pregunta, activen su micrófono y me preguntan sin ningún problema, ya que luego este tema no es difícil, pero se pueden confundir a lo mejor poquito en algunas cosas, pero no es nada difícil, ya lo verán. Bien, la clase pasada veíamos la última parte del gobierno de Victoriano Huerta. Hoy nos vamos a enfocar en Venustiano Carranza y qué pasa después del asesinato de Francisco y Madero. Y es lo siguiente, muchachos, es muy sencillo. Cuando asesinan a Francisco y Madero, el 22 de marzo de 1913, 4 días después, en Guadalupe, en Coahuila, están levantándose en armas ahora Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, que era un líder del movimiento revolucionario, y que cuando Francisco I. Madero es presidente de la República, a Carranza lo hacen gobernador del estado de Coahuila. Entonces, ahora será el propio Carranza quien, al enterarse del asesinato en la Ciudad de México de Francisco I. Madero, pues se va a levantar en armas en contra del régimen huertista. Pero el plan de Guadalupe, a diferencia del plan de San Luis, muchachos, nos va a dejar ver un poco o un mucho cómo era la personalidad de Venustiano Carranza, muy diferente a la personalidad de Francisco y Madero, porque Venustiano Carranza pues es un personaje menos tolerante, es un personaje que no le interesa la conciliación, es un personaje que es más tendiente a imponer su voluntad y que no se amedrenta, de un carácter mucho más fuerte del carácter que podía llegar a tener el propio Francisco y Madero. Y esto se ve en estos principales 3 puntos que estamos viendo. El primer punto, que me parece el más revelador, es que se levanta en contra de Victoriano Huerta, pero no solamente en contra de Huerta por haber asesinado a Francisco y Madero, sino que se levanta en contra de todo el sistema que está apoyando al propio, este, al propio Victoriano Huerta. Se está levantando en contra de los diputados y los senadores y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que de una manera u otra han traicionado a la lealtad del presidente y han decidido apoyar a Victoriano Huerta. Además, se levanta en contra de esos gobernadores que, en lugar de levantarse en armas por haber asesinado a Madero, decidieron apoyar la candidatura y el gobierno de Victoriano Huerta. Entonces, Venustiano Carranza se está levantando en armas en contra de la mayoría de los líderes revolucionarios que decidieron aceptar a Victoriano Huerta como su presidente. Aun y cuando tiene un panorama complicado, Victoriano Huerta no desistirá en ningún momento del levantamiento en armas como la única opción para sacar adelante el país. Además de esto, otro punto importante es que se va a crear un nuevo ejército conocido como el Ejército Constitucionalista, y que el propio Venustiano Carranza será el líder de este ejército. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis para que ustedes vayan entendiendo este proceso de la Revolución Mexicana. Al día de hoy, con este tema de Venustiano Carranza, estaríamos entrando como en el tercer momento de la Revolución Mexicana. Y les explico. El primer momento sería de 1910, el 20 de noviembre de 1910, al 31 de mayo de 1911, cuando sale Porfirio Díaz del país. El segundo momento sería el gobierno de Francisco León de la Barra y el gobierno de Francisco I. Madero hasta su muerte el 22 de marzo de 1913. Y el tercer momento en el que vamos el día de hoy sería la entrada de Victoriano Huerta al poder y la creación de un nuevo ejército constitucionalista para derrocar a Victoriano Huerta del poder, esta vez encabezado por Venustiano Carranza. Ante este llamado que va a hacer Venustiano Carranza a nivel nacional, ¿quiénes van a integrar este nuevo ejército constitucionalista? ¿Quiénes van a escuchar el llamado? Pues primero que nada, el propio Carranza, que es evidente porque él hace el plan, y Pablo González, un militar del norte del país. Por otro lado, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, 2 personajes que a partir de este momento se van a transformar en personajes bastante relevantes. Además de porque son militares,
porque sobre todo Álvaro Obregón iniciará con un nuevo movimiento posterior a Venustiano Carranza y llegará a ser presidente de la República, al igual que Plutarco Elías Calles. Pero la participación de Álvaro Obregón en esta época será una participación bastante activa dentro de la historia nacional, ¿no? Hasta culminarlo con la presidencia de la República. ¿Quién más vamos a tener? Pues nada más y nada menos que a Francisco Villa y a Felipe Ángeles, que dicho sea de paso, Felipe Ángeles fue encarcelado al mismo tiempo que Francisco I. Madero en la Ciudad de México, pero después va a ser enviado a la cárcel, va a escapar y se unirá a la División del Norte, comandada por Francisco Villa y por él, los dos generales importantes de la División del Norte. Y por último, pero aquí con una excepción, o entre paréntesis, el Ejército del Sur y Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nunca se va a adherir al plan de Guadalupe de Venustiano Carranza. ¿Por qué motivo? Porque en esas mismas fechas va a lanzar su propio plan, el propio Emiliano Zapata, que es el plan de Ayala. Este plan ya lo vamos a ver más adelante, pero por eso es que no se adhiere en cuanto a los ideales del plan de Ayala, pero sí se adhiere al movimiento en cuanto a rebelarse a Victoriano Huerta, ¿no? Entonces aquí nada más sería el único que no está inmiscuido dentro del plan de Guadalupe. Los demás, de manera paulatina, lo van a ir aceptando una vez que es publicado. Pero todos estos personajes en diferentes zonas del país, en diferentes sitios, iniciarán con la contrarrevolución, con este atentado ahora para asesinar a Victoriano Huerta, o por lo menos sacar del poder, ¿no? Por haber asesinado a Francisco I. Madero. De la guerra que se va a dar en contra de Victoriano Huerta relativamente va a ser rápido, ¿sí? Relativamente. Va a durar poco más de un año y medio, será el tiempo que Victoriano Huerta logre mantenerse en el poder. Y hay que recordarles que se mantiene el poder porque en mucha medida pues paga por un ejército. No es que tenga un ejército que sea leal a él, sino que simplemente le está costando mucha lana el poder mantener este ejército como tal. Entonces, pues como les decía, poco a poco se va a ir adhiriendo a este plan, con la única excepción de Emiliano Zapata, que no se adhiere por las cuestiones que ya les mencioné. Lo primero que va a tomar Francisco Villa será el estado de Chihuahua. Después van a tomar la ciudad de Zacatecas en junio de 1914. Y la toma de Zacatecas, yo creo que va a ser la batalla más representativa de toda esta tercer periodo de la Revolución Mexicana. Los que conocen la ciudad de Zacatecas, bueno, sí, la ciudad de Zacatecas, no necesariamente el estado, en el Fla está ahí un monumento a la toma de Zacatecas por parte de Felipe Ángeles y Francisco Villa, cerca de las minas. De esta batalla no les voy a platicar mucho porque vamos a hacer un trabajo sobre ella esta semana, ¿sí? Y recuerden, no vamos a platicar tanto de las guerras, de las batallas, más que de las guerras, perdón, de las batallas, porque son muchísimas, pero ahorita les voy a enseñar un mapa para que les quede un poco más claro. Mientras está siendo tomada la ciudad de Zacatecas, por su cuenta Álvaro Obregón está tomando Guadalajara, y Emiliano Zapata estará tomando ciudades importantes dentro del sur del país. Cuando Francisco Villa toma Zacatecas, toma Chihuahua, se van a llevar a cabo en Coahuila, un estado que es tomado por el propio Venustiano Carranza, lo que se conocen como los pactos de Torreón, porque se toman en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, en el cual va a haber dos acuerdos importantes, que uno de ellos no se va a cumplir. El primero es que Francisco Villa va a quedar como general de la División del Norte. Aunque dentro de la División del Norte hay dos generales, Francisco Villa y Felipe Ángeles, el más importante a partir de ese momento va a ser Francisco Villa. ¿Por qué? Porque tiene la lealtad de todos sus hombres. Felipe Ángeles también, pero Francisco Villa va a ser el personaje más relevante. Y Francisco
Villa, una vez que es nombrado general, le pide a Venustiano Carranza modificar el plan de Guadalupe y que la modificación sea muy sencilla, en el cual se exprese y se diga de manera abierta que ninguno de los revolucionarios accederá a la presidencia de la República. Francisco Villa tiene una manera muy práctica de pensar y dice que uno de los males de este país es que las personas que tienen un poder militar a la presidencia de la República, lo cual está conflictuando la vida a nivel nacional, cuestión que Venustiano Carranza evidentemente no va a aceptar porque sí tiene intenciones reales de ser presidente de la República. A Francisco Villa le da exactamente igual porque en ningún momento a Francisco Villa le interesa ser presidente de la República, ¿no? Entonces, a partir de ese momento va a haber una fricción entre los dos personajes, porque se va a firmar el Pacto de Torreón, donde Francisco Villa es nombrado general, pero como es nombrado general por parte de Venustiano Carranza, pues le tendría que guardar respeto y seguir los lineamientos que marca Venustiano Carranza, y le ordenan no avanzar a las ciudades de Zacatecas, y aun y cuando no, pues Francisco Villa y Felipe Ángeles la van a tomar, ¿no? Entonces, así es como hasta el momento se están desarrollando estos acontecimientos. Como les acaba de mencionar, esta batalla de Zacatecas no les voy a hacer muchos comentarios el día de hoy para que ustedes los vean en la actividad que vamos a hacer y los busquen, pero la toma de Zacatecas va a ser muy, muy importante por la cantidad de tropas que se encontraban desplegadas de ambos bandos, por la capacidad militar que tiene Francisco Villa y por el resultado final de la misma, que prácticamente va a sentenciar la guerra en contra de Victoriano Huerta. Con la derrota y la toma de la ciudad de Zacatecas, el ejército federal prácticamente ha sido totalmente derrotado. ¿Qué va a pasar? Una vez que está generándose todo esto en 1914, que por un lado Obregón toma Jalisco, que Francisco Villa, el estado de Guerrero, la ciudad de Chilpancingo es tomada por Emiliano Zapata, que Pablo González y Venustiano Carranza prácticamente están acorralando a Victoriano Huerta. Y hay que recordar una cosa cuando vimos el video de la escena trágica que es de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta en ningún momento va a combatir en contra de ningún revolucionario. Victoriano Huerta no tiene el valor de enfrentar a estos personajes que sí tienen mucho valor al momento de la batalla. Entonces, Victoriano Huerta lo que va a hacer de una manera bastante cobarde es de salvar su vida simplemente, y va a renunciar el 15 de julio a la presidencia de la República y va a nombrar en su lugar a Francisco Carvajal para que él genere pues la renuncia finalmente de su gobierno y queden disueltas las tropas federales. El 15 de julio prácticamente ha sido derrotado. Victoriano Huerta se va a trasladar hacia el puerto de Veracruz y de ahí va a huir hacia los Estados Unidos. Un mes prácticamente después, y Álvaro Obregón firmarán lo que son los tratados de Teoloyucan. Y el tratado de Teoloyucan lo único que es la rendición total de las tropas federales y la entrada triunfal a la Ciudad de México de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, una vez que han derrotado a Victoriano Huerta. Y en este momento es donde se va a generar bastante los personajes de la Revolución Mexicana. Francisco Villa y Francisco Villa no fue invitado a la firma de los tratados de Teoloyucan y tampoco va a ser invitado a la entrada triunfal a la Ciudad de México. Evidentemente Emiliano Zapata tampoco, pero como Emiliano Zapata no se había unido al plan de Guadalupe, pues no era partidario pero Francisco Villa sí. Entonces esto lo va a tomar como una ofensa bastante grave, ¿no? El no entrar a la Ciudad de México como uno de los triunfadores. Aquí, muchachos, como les voy a explicar un poco este mapa, les pido que le pongan los diferentes procesos por los cuales va a pasar el país. Primero, del lado izquierdo, en toda la línea del Pacífico, esta línea como en color rosa,
va a ser el ejército de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Cómo esta división, cómo esta parte del ejército va a ir tomando las ciudades más importantes y cómo va a ser su avance prácticamente lineal hasta la toma de Guadalajara, y después de Guadalajara el último punto donde se van a trasladar es Teoloyucan, donde se van a firmar los tratados y los acuerdos. Después de esta línea color azul cielo, que es cómo inicia el movimiento de Francisco Villa, ¿sí? Como en Ascensión, en el estado de Chihuahua, van a ir bajando, luego va a volver a subir hasta Ciudad Juárez, tomar Ciudad Juárez, después de Ciudad Juárez se van a reunir cerca de Saltillo, después en Torreón para firmar los acuerdos, y ya después de ahí, pues evidentemente faltando a todo lo que se había propuesto en el Pacto de Torreón, pues va a avanzar hacia la ciudad de Zacatecas, y si ustedes se fijan, en Zacatecas será el último punto donde llegue prácticamente Francisco Villa. ¿Por qué Zacatecas? Pues porque después de que toma Zacatecas se rinde el ejército de Victoriano Huerta. Entonces, por eso Zacatecas será el último punto que toca militarmente hablando en una batalla importante Francisco Villa. Después tenemos esta línea en color verde, que es la línea de Pablo González. ¿Sí? Es el ejército donde Pablo González y Venustiano Carranza van a estar participando. Después de que toman Zacatecas, pues ya él avanzará hacia San Luis Potosí, hacia Querétaro y después a Tlanepantla en la Ciudad de México para reunirse con Álvaro Obregón, que si ustedes se fijan están prácticamente a la misma altura, para entrar aquí a la Ciudad de México. Y esta pequeña línea en color rojo es el ejército de Emiliano Zapata y la división del sur, donde van tomando todo el estado de Guerrero, que era donde principalmente actuaba, y después el estado de Morelos, que es el otro gran bastión. Morelos y el estado de Guerrero son los dos grandes bastiones de Emiliano Zapata. ¿Por qué? Esta línea es más pequeña, pues evidentemente porque aquí hay una sobrepoblación en todo el centro del país. En toda la parte norte es demasiado extensa, entonces abarcan entre un lugar y otro. Pero ustedes se fijan, aquí las ciudades están muy juntas y las batallas son más concretas. Pero este era el plan, este era el mapa, como se encuentra hasta el día que renuncia y es derrotado Victoriano Huerta. Si se fijan, Victoriano Huerta pues está prácticamente en el país, solo le queda libre la parte para escapar hacia el puerto de Veracruz. Y en esta época en específico, el puerto de Veracruz también tiene una condición que ahorita no les voy a platicar, esta va a ser la próxima clase, pero tiene una condición muy importante. No hay mucho riesgo de ir a Veracruz, pero en Veracruz están sucediendo otras cosas que se van a dar entre el puerto de Tampico y el puerto de Veracruz, que van a condicionar totalmente a Victoriano Huerta, ¿no? Pero esto les deja ver, muchachos, cómo se está generando el mapa nacional que hace referencia a las batallas y a cómo se desplazan los ejércitos dentro de México como tal, ¿sí? Entonces, así es como se está desarrollando. Ahora bien, una vez que derrotan a Victoriano Huerta y que sale del país, viene el rompimiento entre Venustiano Carranza y Francisco Villa. Carranza será el primero que intente reconciliarse con Francisco Villa, pero Francisco Villa evidentemente no va a aceptar. Francisco Villa trata de si bien no de asesinar, sí de enfrentar a Venustiano Carranza, porque no estoy de acuerdo en que Venustiano Carranza tenga intenciones de ser presidente de la República. De hecho, Álvaro Obregón también tenía por ahí sus dudas respecto a Venustiano Carranza, pero Álvaro Obregón al final sí, sí acepta totalmente a Venustiano Carranza. De hecho, Álvaro Obregón se va a convertir en uno de los aliados fundamentales del propio Francisco Villa. Digo, perdón, del propio Venustiano Carranza. ¿Qué se acuerda a nivel nacional? A nivel nacional se acuerda algo muy interesante. Se acuerda que se genera una serie de convenciones o de reuniones entre los 4 grupos importantes políticamente hablando que existen en México: villistas, zapatistas, obregonistas y carrancistas, ¿sí? Que ahora
ahora y en esta época son los 4 grupos importantes a nivel nacional, ¿no? Entonces dicen, bueno, que sean estos grupos los que se comiencen a unir para decidir qué pasa con el futuro nacional. El problema aquí está en lo siguiente. Emiliano Zapata pues no quiere negociar con prácticamente ninguno. Emiliano Zapata, al tener un plan propio, el plan de Ayala, él solamente se quiere enfocar en el tema del reparto agrario. Francisco Villa, Álvaro Obregón y Carranza, ellos sí tienen que ponerse de acuerdo en qué forma de gobierno. El problema es que Venustiano Carranza sí quiere ser presidente de la República y Francisco Villa está en que no, en que nadie debe de ser presidente de los revolucionarios. Entonces, para que se pueda llevar a cabo la convención, hay 2 opciones: Ciudad de México o un punto neutral. Venustiano Carranza no quiere ir a ningún punto neutral y mucho menos al que propone Francisco Villa, que es Aguascalientes como punto neutral, y Francisco Villa bajo ninguna circunstancia quiere acercarse a la Ciudad de México, quiere que puede ser capturado. Entonces, Venustiano Carranza le pide a Álvaro Obregón que convenza a Francisco Villa que vaya a la Ciudad de México. Cuando Álvaro Obregón se va a entrevistar en el estado de Zacatecas con Francisco Villa, estuvo a punto de ser fusilado por parte de los villistas, y la única manera como logra salvar su propia vida Álvaro Obregón es diciendo que, o comprometiéndose a que va a convencer a Venustiano Carranza de asistir a la ciudad de Aguascalientes. Pero mientras está convenciendo a Francisco Villa y salvando su propia vida, se va a llevar a cabo la primera convención revolucionaria en la Ciudad de México, en el que es la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, el 1 de octubre de 1914, donde Venustiano Carranza va a invitar a solamente líderes carrancistas, y desde aquí Venustiano Carranza lo que está haciendo es lanzar un plan de trabajo con toda la intención de ser presidente de la República como tal, ¿no? Entonces, Venustiano Carranza, sí, a partir de que logran derrotar a Victoriano Huerta, tiene toda la idea, toda la intención de ocupar este cargo presidencial. Entonces, un día después de que se celebra la convención del 1 de octubre, llega Álvaro Obregón a la Ciudad de México y habla con Carranza y le dice básicamente pues el compromiso que se ha hecho con Francisco Villa, que para que las reuniones revolucionarias tengan validez, pues tienen que ser en un terreno neutral. Y así es como a partir del 10 de octubre al 9 de noviembre se van a llevar a cabo aquí en Aguascalientes la soberana convención revolucionaria, ¿sí? Donde van a asistir delegados de 3 de las 4 grupos que existen a nivel nacional. Por un lado estarán principalmente villistas, ¿sí? Ya que Villa tenía su ejército en Zacatecas, lo va a hacer avanzar hasta Pabellón de Arteaga, y de Pabellón de Arteaga a Aguascalientes solamente va a venir con un contingente como de 100, 150 soldados y representantes de su equipo de trabajo. Va a asistir también Álvaro Obregón a la ciudad de Aguascalientes. Va a asistir, no desde el principio, pero sí a partir del día 26 de octubre, el contingente de zapatistas, aunque los zapatistas vienen más como observadores solamente de la reunión. Entonces, la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, por eso es que va a ser relativamente relevante, porque logra aglutinar a la mayoría de los revolucionarios. El único que no quiere participar es Venustiano Carranza. Y no quiere participar porque sabe cuáles son las intenciones reales de Francisco Villa. Y las intenciones son que ningún revolucionario sea presidente de la República. Y como ya lo he mencionado anteriormente, pues Venustiano Carranza tiene toda la intención de ser presidente de la República. ¿Qué va a pasar en esta convención revolucionaria? Va a haber 4 acuerdos importantes. El primero, cumplir las demandas del Plan de Ayala. Y esto va a generar que Francisco Villa y Emiliano Zapata estrechen relaciones. Porque el Plan de Ayala, el plan redactado por los zapatistas, Francisco Villa le va a dar un nuevo nivel,
le va a dar mucha importancia a nivel nacional. Entonces, esto evidentemente le agrada a Emiliano Zapata. Después van a cesar a Venustiano Carranza como jefe del ejército constitucionalista. Es decir, no solamente no quieren que sea presidente, del nuevo movimiento. Francisco Villa se le va a ratificar el mando de la División del Norte y van a nombrar a un nuevo presidente de la República, a Eulalio Gutiérrez. Y va a haber 3 presidentes emanados de la Soberana Convención Revolucionaria: Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Francisco Lagos Cházaro. Estos 3 presidentes en menos de un año, de noviembre de 1914 a agosto de 1915. 3 presidentes que, porque los 3 presidentes son presidentes que son totalmente por parte de Francisco Villa o Emiliano Zapata y que no tienen, realmente tienen un ejército fuerte, pues son tanto Francisco Villa como Emiliano Zapata. Y en la ciudad de Aguascalientes deciden unificar sus fuerzas y tomar la capital del país. Y a partir de este momento, muchachos, cambia la situación política de México. ¿Por qué? Porque ya no se está enfrentando los revolucionarios a un dictador, como Porfirio Díaz, porque los revolucionarios están enfrentando a un ahora los revolucionarios están enfrentando entre ellos mismos para ver quién ocupa el poder. ¿Sí? Entonces, va a ser nuevamente, México va a pasar por un descontrol político en el sentido de que es a nivel nacional. Evidentemente, un ejército de 60,000 hombres y que están entrando a la Ciudad de México hace recapacitar a Venustiano Carranza, no para rendirse, evidentemente, sino para trasladarse a la ciudad de Veracruz con su ejército y con el apoyo de Álvaro Obregón, quien le va a ayudar a cubrir la retirada. Es decir, Álvaro Obregón, después de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, se adelanta a México, le dice cuáles son las intenciones de Villa y Zapata y deciden ellos trasladarse hacia el puerto de Veracruz y desde el puerto de Veracruz montar una nueva estrategia. Y en esta entrada a la Ciudad de México se va a tomar esta fotografía, que me parece una de las fotografías más representativas de toda la Revolución Mexicana, junto con todas las fotografías del ferrocarril como medio de transporte para atacar. Pero esta fotografía es porque es tomada en Palacio Nacional y se ve a Francisco Villa y Emiliano Zapata, los cuales están sentados en las sillas importantes. Históricamente se menciona que Francisco Villa se sienta en la silla presidencial, lo cual no es del todo cierto, porque Venustiano Carranza se lleva hacia el puerto de Veracruz la silla y la silla del presidente como tal. Pero esto no quiere decir que Venustiano Carranza piense cuáles son las intenciones verdaderas de estos 2 personajes. De manera real, muchachos, al día de hoy no hay un documento o una acción que deje ver que Francisco Villa y Venustiano y Emiliano Zapata querían ser presidentes de la República. De hecho, esta fotografía la toman para decir que no hay ningún problema, que ellos no se van a volver locos si se sientan en la silla del presidente, porque había un mito del que se sentaba en la silla del presidente, pues no que se volviera loco, bueno, se volvía loco de poder, ¿no? Entonces, pues ellos se sientan y dicen, no nos pasa nada, no nos interesa, no estamos interesados en ser presidentes de este país, ¿no? Entonces, por eso es que se da esta fotografía. Y lo que vamos a observar en este momento es que pues Venustiano Carranza, desde su huida de la Ciudad de México y su establecimiento en el puerto de Veracruz para montar una nueva estrategia, va a lanzar una serie de leyes. De estas leyes me parece que va a haber 3 muy importantes. La primera y la última, porque son muy similares. ¿En qué sentido? En que la primera quiere buscar el apoyo del sector campesino e indígena de México a través de regresar las tierras, cuestiones que estaban marcadas en el plan de Ayala, pero lo que espera Venustiano Carranza al lanzar esta ley es que pierda fuerza política Emiliano Zapata y que muchos de los campesinos o se
retiren a trabajar sus tierras o apoyen a Venustiano Carranza, cuestión que no le va a funcionar, porque tanto Francisco Villa como Emiliano Zapata, si algo han logrado generar a lo largo de la historia, es mucha empatía con sus ejércitos. Sus ejércitos lo siguen porque le son leales por lo que representan estos dos personajes. Y la última ley, el del establecimiento de la jornada laboral y del salario mínimo, un poco para afectar a Francisco Villa, ya que apoyaba del sector obrero, también del campesino, del norte del país y del sector indígena, pero el sector obrero también una parte importante de los que lo apoyaban, entonces trata también de quitarle este poder, cuestión que no va a funcionar. Y la otra ley que me parece bastante relevante es la suspensión de los trabajos petroleros. ¿Por qué? Porque no hay una ley clara. Hay que recordar que Porfirio Díaz, quien le da las concesiones a los norteamericanos para que exploten el petróleo, se las da sin ningún reparo. Simplemente ellos pagan los derechos de extracción y nada más. Y Venustiano Carranza se da cuenta que ahora el petróleo es un de ingresos que se quiere regular este trabajo. Estados Unidos se encuentra en un dilema, muchachos. ¿Por qué? Porque para 1914 a nivel internacional es la Primera Guerra Mundial. Entonces, las condiciones políticas internacionales son bastante delicadas. Y en México también, porque en México no hay un presidente. Podríamos decir que Venustiano Carranza era el presidente o los presidentes que están lanzando las convenciones revolucionarias, ¿no? Entonces, tanto el interno como el externo. Entonces, en el puerto de Veracruz, ¿qué va a decidir Venustiano Carranza y Álvaro Obregón? Pues deciden nada más y nada menos que enfrentar a Villa y a Zapata. ¿Por qué motivo? Porque se dan cuenta que es el único camino para lograr consolidar un nuevo gobierno en México. No ven posibilidades de negociación, no ven posibilidades de resolver los problemas entre estos dos grupos y consideran de manera real que la única es un enfrentamiento y jugárselo toda la suerte, entendida la suerte como pues el que resulte victorioso de las batallas, ¿no? Entonces, ahora México entrará en un nuevo conflicto entre revolucionarios, ¿no? Entre a ver quién tiene más poder y quién logra finalmente quedarse con el gobierno de este país, ¿no? Pero esta parte ya la veremos el próximo viernes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta, muchachos? No, profe. No, profe. No. Muy bien, muchachos, les agradezco nuevamente que estén aquí, estén pendientes de las actividades, bueno, de la actividad de mañana que durará dos días, para que la realicen y nos estamos viendo el próximo viernes. Les agradezco mucho su atención, muchachos. Saludos, profe. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Nos vemos.